Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende desde qué lugar del mundo nos estén escuchando. Soy Florencia Curchi, aquí en Radio Caso, y les doy la bienvenida a esta tercera edición de La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno, un ciclo en el que celebramos los días de la independencia de distintos países latinoamericanos y cocinamos juntos alguna receta criolla o típica de cada lugar. Hoy nos encontramos 28 de julio con el Día de la Independencia en Perú, con lo cual tenemos como invitado especial a Juxay Saduj desde Chachapoyas, Amazonia peruana, quien nos va a enseñar a cocinar un ají de garbanzo, si no me equivoco. Ahora nos va a contar un poquito más Juxay. También estamos con Leonelo Zambón de Sonido Cínico, como siempre, cocinando, escuchando y haciendo un poco de ruido. Y hoy tenemos un invitado especial que es Camilo Genud, historiador, que nos va a estar contando un poquito de qué conmemoramos hoy, seguramente algunas historias en torno a soberanía, independencias y quizás algunos pendientes. Ahora Camilo nos va a contar un poco. Bueno, sin ánimos de distraerlos más, les cuento que aquí en Buenos Aires, donde estamos, yo por lo menos, Leonelo y Camilo, entiendo que estamos todos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Seguimos en el aislamiento preventivo y obligatorio. No sé cómo estará por allá en Chachapoyas, Perú. Seguramente Juxay nos va a poder contar cómo está tratando la pandemia, el virus y el aislamiento a su región. Juxay, contanos un poco qué vamos a cocinar hoy. Plato típico de Perú que es el ají de gallina. Y en este caso estamos reemplazando una legumbre por el pollo o por la carne. Genial. Ya nos vas a explicar un poco cómo se prepara y esas cosas que nos van a venir bien para la composición. Leonelo, ¿vos dónde estás? Sigo acá en este vórtice raro. Geográficamente, No sé si fui claro. no, para nada. Ok, se lo llevó el vórtice a Leonelo. Camilo, ¿vos por dónde andás? Yo estoy en el vórtice entre La Paternal y Villa Crespo. No sé si es un vórtice válido o si, no sé, Leonelo estaba en otro tipo de vórtice, pero ese es en el que estoy yo, en el que me encuentro. Más puntualmente en el living de mi casa. Excelente. Juxay, ¿vos en dónde estás? Este, bueno, fui fuera de casa. Uh, Pasó algo con tu micrófono. Hola. Sí, estás Ahí ahí. estás de vuelta. Nada, estaba como pensando en hacerlo en la cocina de mi mamá, pero he tenido hoy día que moverme como a 1 kilómetro. Así que nada, estoy en la ciudad de Chachapoyas, Amazonas, en Perú. He tenido la suerte de que la pandemia me dé aquí al lado de mi madre y nada, pasándola muy bien y resistiendo a esto, ¿no? ¿Vos Que sos es de tener ahí? fuerza, alimentarnos bien y como ahora, con este platillo. Totalmente. ¿Vos sos de ahí, de Chachapoyas, o estás en este momento? Sí, yo soy de acá, bueno, nací por error en Lima Caníbal. Mis padres son totalmente de aquí, de Amazonas, de la parte de Chachapoyas. Y pues nada, como les contaba, nací por error en Lima y me he criado acá. Y luego a los 17 años fui nuevamente a Lima para estudiar la superior y es ahí donde me conecto con el arte en sí, ¿no? Ya que Lima como capital habían diferentes manifestaciones de arte, cosas que yo aquí en la ciudad de Chachapoyas, cuando crecí, no había una exploración tan brusca como la que me gustó encontrarme con Lima, ¿no? De alguna forma Lima es caníbal por ese lado. Total. Y ahora en Chachapoyas estás organizando eventos, gestionando como cosas, ¿no? Sí, bueno, a raíz de este encuentro con Lima Caníbal, es de que al hecho de ya empezar a hacer cosas que tengan que ver con el arte digital, con el arte visual, la música, la sonorización, eh, fui como enmarcándome un hecho de decir, ¿por qué todas esas cosas no las llevamos a
a Chachapoyas, ¿no? Entonces yo he crecido aquí, como les contaba, con una falta de espacio cultural bastante grande, ¿no? Entonces como que el arte era bastante diferente en el tema de lo clasista, de que solamente la pintura, muy pocos talleres de música, muy pocos talleres de teatro y cosas así, ¿no? Entonces el arte como que se quedaba muy, muy ahí, nada más en la, como que en la nada, de poco acceso. Y nada, teniendo este romanticismo y sensibilidad, es de que se me ocurre conversar con un amigo que teníamos cuestiones afines, de decir, ¿por qué no invitamos a tales artistas que acabamos de conocer en este festival o en este concierto? Vamos a llevarlos a Chachapoyas. Y no sé si les pasa, pero a veces se te hace fácil en la cabeza cuando ves que alguien hace algo, ¿no? Entonces yo veía cómo gestionaban un festival, lo hacían, entonces en mi cabeza se hacía fácil, pero en el hecho, en la gestión es completamente difícil, ¿no? Entonces, me atreví a realizar un festival de los que ya había aprendido a ver allá en Lima, y hicimos el primer festival de arte contemporáneo aquí en Chachapoyas, con las cosas que ya nosotros estábamos haciendo. Yo tenía ya bastante experiencia en el tema de VJ, de hacer mapping. Yo había estudiado informática, entonces comencé a programar en Pure Data, a llevar el processing. Entonces como que las cosas interactivas empezamos nosotros mismos a mostrarlo acá de una manera bastante random, ¿no? Entonces, al final al principio éramos unos locos, así como que qué les pasa, qué es lo que están trayendo, ¿no? Entonces, nuestra necedad podría decir que ha hecho que de alguna forma el pueblo acepte el festival y ahora sea como algo que la gente lo espera, ¿no? Porque el festival ha ido mutando y hemos ido aprendiendo a hacerlo, ¿no? En un principio era como querer llevar una cosa a la otra, pero en el tiempo hemos encontrado más este romanticismo de por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, hoy en día, anualmente, realizamos el Festival Internacional de Arte que se llama Sachapuyo, que en un principio se llamó Chachapoya, ¿no? Pero de ahí comenzó a mutar y ahora su nombre es Sachapuyo y lo hacemos todos los años. Y hace 3 años comenzó a descentralizarse aún más dentro del territorio de Chachapoyas y Amazonas, que empezó a ir los distritos donde son los pueblos originarios, porque nosotros somos una cultura pre-inca, antes de los incas, que nos llamamos la cultura Chachapoya Malerrada, dentro de los que somos la fortaleza de Cuelap, ¿no? Los Chillao, el pueblo de los muertos, Rebash y ese tipo de cosas que, que nuestra historia, ¿no? Entonces, hemos venido trabajando todo el arte contemporáneo para los pueblos originarios, para las personas que no tienen acceso al cine, a talleres de dibujo, a talleres de pintura, a talleres de música, a talleres que ayudan, o sea, el arte como motor, ¿no? De transformación, de inquietud, como te digo, alargar o hacer realidad la imaginación que los niños tienen, ¿no? En base a sus propias comunidades y Total. cosas así, ¿no? Entonces, Buenísimo. Importantísimo. y ahí nació la Asociación Cultural Seques, ¿no? Que es este colectivo que de alguna forma también ha empezado a tener redes en Sudamérica y a empezar a hacer cosas. La sede está acá en Chachapoyas y ha estado trabajando mucho tiempo en Lima, haciendo un festival internacional de arte sonoro que se llama Pacífico, que también se hace en 8 distritos, en 8 días, y multitud de cosas, ¿no? Entonces, también el intercambio cultural, el hecho de, por ejemplo, viajar a otros lados, conocer un poco las casas ocupa, desde la experiencia de los artistas y hacedores. Aprendí a lo que era una casa ocupa y cuando retorné a Lima, a Perú, me di cuenta de que las inmobiliarias, por ejemplo, compran casas, ¿no? Y esas casas se quedan vacías por un tiempo hasta que las demuelen. Entonces hicimos un proyecto de pedirle a estas inmobiliarias las casas y volverlos a un centro cultural efímero, ¿no? Entonces servía para todos los estudiantes de arte, todo aquel tema que tenía que trabajar con la danza, y servía como un laboratorio, una residencia,
un lugar para trabajar y compartir y hacer cosas, ¿no? Entonces, Increíble que se hayan con arriesgado. Seques hemos venido teniendo esas experiencias, ¿no? Y el hecho de realizar eventos que tengan que ver con el tema del arte experimental, el arte digital, la música y el tema con la danza y cosas así que ahora las estoy desarrollando con la asociación aquí en Chachapoyas, ¿no? Entonces, Muy bueno. ya continuamente y haciendo marca porque lo que hacíamos antes era traer el festival una vez al año y luego nos olvidábamos de la ciudad y seguíamos en Lima, ¿no? Entonces, ya que ahora he vuelto a Chachapoyas, radico acá, entonces estoy trabajando la parte cultural aquí y generando, ¿no? Estos lazos para Genial. poder seguir haciendo y Sí, cultivando nosotros cultura entre nosotros. siempre decimos que este ciclo, la revolución piezoeléctrica, es un sueño eterno, es también de alguna manera una excusa para ampliar nuestras redes y justamente hacer como un pedacito de revolución entre los que pensamos que podemos cambiar algo. Entonces me parece que todo lo que estás contando de Seques y toda la acción cultural que ustedes llevan a cabo en Chachapoyas y también en Lima y en fin, en varios lugares, como lo dijiste, es súper importante y súper relevante para la acción general de la región. Quería también preguntarle a Camilo, que vino a acompañarnos y de una perspectiva histórica nos va a poner un poco en contexto, me parece, o no sé qué pensó para contarnos hoy, pero nosotros podemos devolverle nuestras opiniones también. Y todos nuestros oyentes. ¿Qué pasó ¿qué pasó el 28 de julio en Perú y cuándo? Mira, a mí un poco lo que me interesaba comentar era, bueno, primero que nada, celebrar esta iniciativa, que me parece que está re buena. Y un poco lo que me parecía que estaba bueno, aprovechando que esta época es como una especie de temporada alta de independencias, ¿no? Porque hay como una suerte de una sucesión de independencias. Sí, estamos cocinando bastante seguido. Claro, viene joya, digamos, aparte para pasar el invierno y la Total. cuarentena. Pero me parece que está bueno pensar que las independencias tienen un carácter continental, no individual entre sí, digamos, ¿no? Yo lo pensaba, digamos, en el sentido de que, qué sé yo, cuando estaba en el secundario, cuando estaba en el primario, yo sabía que San Martín había salido de acá, se fue para Chile, y no sabía muy bien para qué se fue a Chile, y mucho menos porque se había llegado a Perú, digamos, ¿no? Entonces nunca, como que un tiempo después llegué a pensar que eso estaba todo relacionado, y obviamente nunca escuché hablar de Bolívar en el primario, en el secundario, digamos, ¿no? Entonces lo que me parece que está bueno es tratar de pensar que la independencia, digamos, de Perú y las independencias latinoamericanas son un proceso o son parte de un proceso continental. Entonces me parece que está bueno pensarlo desde ahí. Y también pensar esto que también me surgió a partir de escuchar a los compañeros que hablaban de Colombia el otro día, que ellos hablan de su independencia y lo que ellos hablan de su independencia, o sea, el día que celebran es el de su revolución, lo que nosotros decimos la revolución, pero el día de independencia de ellos es después. Entonces, eso pasa mucho en el continente, la diferencia entre, o sea, todos los países tienen un día, o la gran mayoría de los países tienen un día de la revolución y un día de la independencia. Y eso tiene que ver mucho también con que el día de la revolución de todos, o la gran mayoría son en 1810, a lo sumo 1811. Y eso tiene que ver con que el rey Fernando VII le mete preso a Napoleón, y entonces ahí se genera todo un movimiento que se repercute a lo largo del Imperio Español en Latinoamérica, y que lleva a esas revoluciones. Y las independencias, por su parte, tienen fechas mucho más distintas, porque eso ya depende de la guerra de independencia. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante pensar cómo se va desarrollando eso a lo largo del continente, y que acá hay dos figuras fundamentales que son las que encadenan estos procesos, que son la de Bolívar y la de San Martín. Y yendo puntualmente al caso de hoy, digamos, San Martín y Bolívar tienen un interés muy particular por Perú, porque Perú, la importancia que tenía en ese momento era que era el eje económico y político del imperio español en Latinoamérica. Entonces, por un lado, reviste de una riqueza muy importante,
y por el otro es el centro político más importante, con lo cual, si lográs copar o ganar ese territorio, ganás la guerra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces me parece que no, no por nada, digamos, o no por nada no, sino en el sentido de pensar esto que decíamos, bueno, San Martín sale de acá, se va a Chile y luego va a Perú, tiene precisamente ese elemento de importancia, digamos, ¿no? Después también lo que me parece que está bueno es entender, digamos, por ejemplo, que San Martín, luego de pasar por Chile, llega a Perú y logra declarar la independencia, que es lo que estamos celebrando hoy, que es el 28 de julio del 21, pero aún así no logra romper la resistencia que había dentro de Perú para con él, digamos, ¿no? O sea, lo que nombramos recién de que Perú era un centro administrativo muy fuerte, se refleja en esa resistencia de las élites criollas, las élites peruanas, a doblegarse ante la campaña liberadora de San Martín. Y tal es así que San Martín está un año en Lima, siendo el protector, digamos, de Lima y gobernándola, pero no, durante todo ese año él no logra romper esa resistencia, ¿no? Con lo cual, precisamente ayer se celebró un día que es el día de la entrevista de Guayaquil, que es cuando San Martín, al no poder doblegar la resistencia peruana, se junta, se reúne con Bolívar, que venía bajando. Recordemos, Bolívar tiene una campaña similar a la de San Martín, pero que va desde Venezuela y empieza a pasar por Colombia y luego lo que ahora es Ecuador. Entonces, se juntan ellos dos, y si bien no sabemos, hay un montón de obras que hablan sobre eso, pero nadie sabe muy bien qué se discutió ahí. Digamos, lo cierto es que, por un lado, lo que terminan acordando es que San Martín se repliega, es decir, retrocede y le deja a Bolívar, digamos, el campo para que él avance con su ejército. Y aún así, recién en el 24 es cuando, tras la batalla de Ayacucho, logran derribar la resistencia realista en el Perú. Ahora bien, lo que me parece que sirve como ejemplo el tema de la independencia de Perú es esto del carácter continental, digamos, y esto de que es el mejor ejemplo de esa unión de procesos, digamos, ¿no? Porque vos tenés un proceso que va por el sur, digamos, que es el de San Martín, otro proceso que va por el norte, y ambos se juntan y, digamos, dicho de una manera medio romántica, a partir de esa unión y a partir de esa estrategia unificada, logran derribar el último bastión del imperio español. Entonces, lo que me interesa de resaltar este ejemplo y todos estos elementos que estuvimos nombrando es precisamente pensar en este carácter continental, en esta unión de los dos procesos, con miras a nuestro presente, digamos, sin tensar la historia de una manera innecesaria, pero sí pensar en que la única manera de salir de nuestros problemas es juntos, por decirlo de alguna manera. Total, ese es un poco el espíritu de este ciclo también, como que Claro, me retomamos parece que está esos bueno procesos precisamente pensar conjuntos. eso, pensar en esta unión, en que los procesos independentistas no son azarosos ni son aislados, sino que están vinculados a un montón de demandas y a un montón de procesos que obviamente tienen sus propias reivindicaciones, sus propios avances y retrocesos. Digo, el mismo Bolívar tuvo miles de idas y vueltas para lograr la independencia, pero me parece que en vistas de una actualidad y una Latinoamérica tan ciclotímica y medio efervescente, me parece que está bueno pensar que tomar, digamos, esa independencia, esos procesos, como la llave para tratar de comprender que la única salida que tenemos de juntos, o si no estaremos condenados Total, al dominio totalmente, externo. totalmente. A A mí se me mí hay abre... algo que también me interesa, bueno, nada de esto, o sea, hay
tampoco quisiera tomar mucho tiempo porque los historiadores somos largueros, pero bueno, sé que acá lo importante es la comida. No te así que preocupes, Camilo, está quisiera, buenísimo lo que estás contando. Se me abre pero un bueno, interrogante a mí que, o sea, sí, ni siquiera es un interrogante, es algo que quiero traer a la mesa un poco por lo que contaba Huxley antes, digamos, un poco la historia de la ciudad de donde él está activando sus cosas y de donde él es, que no sé bien, yo te lo pregunto desde un lugar de ignorancia total, ni siquiera es una pregunta y también para por ahí Huxley nos puede contar un poco qué pasa en esa región, pero por lo que él contaba, como que pertenecen a un pueblo preincaico y yo no sé cuál es la participación de los pueblos originarios, digamos, los pobladores de cada lugar, qué rol tienen, si es que tienen un rol y cuánto fueron tenidos en cuenta en estos procesos independentistas, bueno, revoluciones que luego desencadenaron en procesos, en guerras de independencia. Por lo que sé, a veces se llevaron la peor parte, pero después en las constituciones nacionales, quizás es algo que por ahí en esta nueva etapa de unión latinoamericana podemos empezar a pensar, porque creo que por ahí es un lugar donde aparecen un montón de respuestas sobre nuestra relación con el mundo y entre nosotros también. claro. Bueno, ahí depende también de cada zona, digamos, ¿no? Por un lado, San Martín acá en Cuyo tuvo como todo un vínculo con los pueblos originarios y con la población negra también, que muchos de ellos combatieron y, bueno, estuvieron también en la gesta de cruzar la cordillera de los Andes, también muchos de ellos estuvieron en Chile. Total. Para mí hay un vínculo, o sea, ahí hay como dos elementos. Hay un compromiso, digamos, y una política para con esos sectores, y también a lo largo de la historia hay una omisión de la participación de esos sectores en, En los procesos. en las gestas independentistas. Eso tiene que ver, digamos, con cómo después se van construyendo las naciones y, como decía un profesor mío, para construir una nación tenés que acordarte de muchas cosas y olvidar otras. Entonces también hay mucho de esa negación. Digamos, mismo San Martín, por ejemplo, cuando llega a Perú, él abole, termina con el servicio de mita, que es algo que, por ejemplo, acá que es un tipo de tributo que hacían los pueblos originarios, que en Perú estaban vinculados a la minería, ¿no? Entonces, eso es como una forma de liberar, digamos, de una carga que era la que le llevaba sobre todo su vida, laburando ahí en la mina, que es como una política también para con eso y para con las poblaciones originarias y con las poblaciones negras que de derechos tenían nada. Entonces, uno es la mitad y el otro también termina con la esclavitud. Son como elementos que tienen, porque precisamente esos sectores son los que participan de esas gestas este, de liberación. Total. No solamente porque participen, sino porque también obviamente están en el ideario de San Martín y de Bolívar, unirse, digamos, con esos sectores, digamos. Pero Total. bueno, tienen una participación importante dentro de Sí, está buenísima esta perspectiva que nos traes porque, no sé, por lo menos a mí que no soy estudiante de historia, nunca me lo contaron así en la escuela. No me contaron que éramos parte de algo más grande. La verdad sí, que no. o sobre todo que la gesta de las independencias es algo mucho más complejo y con el aporte de un montón de sectores, ¿no? Medio que también muchas veces la cuestión educativa va por el tema de la gesta o por el tema de las libertades y la lucha, digamos, por la cuestión más bélica, y por ahí en la composición esa pasa de largo por acción u omisión quiénes eran los que estaban detrás de eso. Claro, como porque que también, se quedan más en el thriller, digamos. Claro, o mismo también es eso, bueno, ¿cómo es? Que esta resistencia, o sea, San Martín tiene una resistencia estando en Perú, digamos, pero obviamente también tiene un apoyo, digamos, pero ahí hay que complejizar esa resistencia de ese apoyo porque no es tan simple como decir resistencia de apoyo. Es como decir, bueno, acá hay un montón de sectores que están a favor de esta gesta de independencia, pero hay otros que son, obviamente, o sea, esa resistencia se explica, o sea, lo que dura esa resistencia se explica precisamente porque Perú fue el lugar donde las élites estaban más arraigadas, las élites criollas, las élites españolas estaban más arraigadas, por esto que comentaba recién, de que era el eje
del Total. Imperio Español. Entonces, eso también explica por qué hay una resistencia mayor. Que no quiere decir que sea mayoritaria, que es una diferencia, digamos, Sí, sí, de sutil, pero digamos, mayorías de poder, digamos. claro, claro, puede que sea exactamente los que tienen poder y no los mayoritarios. Total. Como siempre, ¿no? Con Bueno, 5 siglos igual, decía León. total. Bueno, no sé cuántos vamos ya, pero sí unos cuantos. Che, no, y una última mini cosita. No, no tiene nada que ver igual. Solo estaba pensando que a mí esta cuestión de cocinar y cocinar en conjunto con otras personas, que es un poco en lo que consiste este ciclo, que para los que nunca lo escucharon, nosotros lo que hacemos es cocinar desde acá la Comisión Interna de Celebraciones Latinoamericanistas del Caso, cocina en conjunto con algún colega cómplice de los países latinoamericanos. En este caso estamos con Huxay Saduj de Perú y él nos comparte una receta, la aprendemos, la cocinamos en vivo y escuchamos los sonidos. Pero me parece que más allá del juego formal y como el momento de escucha que proponemos, hay como una relación entre la comida, lo comunitario y también una relación con los productos que nos traen estas recetas que, por ejemplo, la receta que nos planteó Juan hoy usa ajíes amarillos, que en Buenos Aires no es algo tan común de usar y creo que en la comida peruana es algo muy, muy típico. Y así vamos aprendiendo un poco también sobre las cosas de nuestra tierra y nuestras tierras cercanas, que también es digamos, otro costado de las relaciones que queremos como propiciar en relación, digo, a qué comemos, qué nos nutre, qué es lo nuestro y ese tipo de preguntas que no sé si por ahí nos pueden ayudar a pensarnos más en conjunto y mejor. En fin, estoy haciendo como una perolata, no sé a dónde voy, un poco porque me va agarrando un poco de hambre, pero los escucho si tenemos algo más que compartir. ¿Qué pensás, Huxay, de la historia que nos contó Camilo? ¿Se celebra en Chachapoyas la independencia o esperan otra independencia? Deberíamos hacer, ¿no? Una nueva independencia. Segunda. Bueno, mira, yo tengo un sentimiento encontrado con esta celebración porque justamente ahora no estamos libres, ¿no? Nos han prohibido libertad y creo que ya desde inicios de los 2000 se venía viendo esto, ¿no? Entonces, el tema de la libertad a veces es un pretexto para mentir. Tengo muchos cercanos políticos que hacen, ¿cómo te digo?, una cuestión política de salir a decir la libertad, 28 de julio y cosas así, y se roban el dinero que han destinado para poder ayudar a las personas vulnerables con esta pandemia, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí y escuchando a Camilo temas de la historia y compartiendo con Flor que en el colegio a mí nunca me ha gustado la historia o quizá nunca le he prestado la atención y a veces, y cuando me dediqué al arte y al tema así ya de la gestión, dije, caray, me falta estudiar historia, ¿no? Para conocer un montón de cosas. Pero también hay un efecto que es una cuestión, es una arma del Estado, de que al menos acá en Chachapoyas, en las escuelas públicas donde yo estudié, la historia fue pobre, ¿no? La educación de la historia. Imagínate estudiar historia del Perú y que en la historia del Perú que yo estudié en la época de 5 años de secundaria, nunca, nunca, pero nunca me enseñaron de mi cultura pre-inca, ¿no? Nunca me hablaron de cómo es que tenemos estas etnias, cuántas etnias hay. He aprendido todo eso años después, ¿no? Entonces, como que desde ahí me parto la cabeza diciendo, joder, ¿qué ocurre con el sistema del Estado que se encarga de mantenernos en una cuestión de ignorancia, ¿no? Y de no tener ese carácter de inteligencia, de revolución, de poder pensar y poder hacer las cosas. Y eso pasa un poco acá, ¿no? O sea, el tema de la cuarentena ha afectado a muchas personas, quizá, y sigue afectando, pero ya por una cuestión política, ¿no? Porque, no sé si uno de nosotros acá hemos sido funcionarios públicos, ¿no?
cuando eres funcionario público te tienes que seguir a una norma del sistema, no puedes ser libre, tienes que seguir y a veces tienes que firmar contra tu voluntad, ¿no? Y ahí la ética de cada ser humano, ¿no? De si sigue o no sigue con algo. Entonces, el tema de libertad es bastante cuestionable, ¿no? Entonces, cuando en una parte de la invitación de Florio vi el tema de, de nuestra independencia, respeto la historia, respeto todo, pero siento que con el tiempo hemos tenido cada uno una excusa, un pretexto de celebración, ¿no? Como que todas las cosas que hizo San Martín, con todos estos temas de la liberación, también fueron por intereses, ¿no? Por intereses sobre intereses y cada vez más. Entonces, ahorita siento que nuestra libertad, nosotros en Perú, al menos yo hoy día celebro un día más con mi madre, ¿no? El Perú, para mí, no sé, estamos como que, no sé, como que muy corruptos, tenemos un congreso de porquería, las autoridades, entonces como que toda esta enfermedad de corrupción, de apoderarse del territorio peruano, de vender nuestro territorio, nuestra patria, me hace sentir que no estamos libres, ¿no? Entonces, y cuando queremos ser libres o revolucionar o decir eso, somos atacados por el propio Estado, ¿no? Que manda a los policías, al ejército a atacarnos, o sea, y ahí empiezan las marchas, el enfrentamiento. O sea, he estado en primera línea, pero cuando no he podido irme, digo, joder, ¿por qué tenemos que exponernos tanto, ¿no? A una lucha a veces que nos reprimen, ¿no? Que da tanta... así como que agarras el puño y no sabes, ¿no? Como que Total. toda esa sangre preinca que me rodea en el cuerpo explota, ¿no? Entonces, Hierve, como que, sí. no Bueno, sé, creo mucha que impotencia. te habrás dado cuenta que era un poco un caballo una trampa la celebración del Día de la Independencia, pero bueno, Sí, no te lo sí, queríamos sí, sí. avisar antes. No, a mí lo que me parece es que la independencia, digamos, es un terreno de disputa. A mí lo que me parece que es un terreno de disputa permanente y que así como hace 200 años, digamos, se discutía un tipo de independencia que estaba vinculada a no depender de un imperio, esa independencia se va, la palabra y las independencias por las que luchamos se van modificando permanentemente. Hoy por hoy, digamos, nosotros acá en Argentina estamos totalmente sometidos a un poder financiero que hace que nos marca la agenda permanentemente. Entonces también hoy hablar de independencia remite más a ese tipo de lucha, a ese tipo de independencia, una independencia financiera, una independencia económica, una independencia política. Entonces, quizás también otra cosa que habría que achacarle, ¿no? a la cuestión educativa que habíamos mencionado antes, es pensar el tema de la independencia, es pensar qué es lo que implica para nosotros y de qué manera nosotros generamos algún tipo de aporte para ir completándola, digamos, ¿no? Como que sea un término cada vez más nutrido y no cada vez más raquítico, ¿no? Tratar de pensarlo como un elemento en el cual hay que disputarlo, porque así como recién decía Juan Carlos, también con la excusa de la libertad, muchas veces Se nos reprime, sí. terminamos perdiéndola. Entonces es un terreno en el que está en permanente disputa por todos y todas, y lo que me parece que está bueno es tratar de tomar estos ejemplos, como decíamos recién, de la Unión Latinoamericana, del carácter continental de las independencias, del carácter complejo de las gestas, ¿no? De decir, bueno, esto que decíamos recién, bueno, que los negros y los pueblos originarios también estuvieron vinculados con eso, tratar de entender que el conjunto de todos esos factores hicieron a la primera independencia. Ahora tenemos que ver cómo hacemos la segunda, digamos, que sería la complejidad que tenemos ahora. Bueno, Pero eso no sé si lo parece que vamos está a bueno. resolver hoy, pero lo vamos calentando. Claro, me parece que está bueno eso, tomar elementos del pasado para ver de qué manera los reconvertimos hoy en día para las independencias que faltan. Total. Bueno, ¿vamos a cocinar? Bueno, nada, yo quería aportar algo de que, por ejemplo, me ha tocado sentir desde el momento que he salido de mi territorio, somos una sola Latinoamérica, ¿no? O sea, muy aparte de que es hermoso la historia de la independización de cada territorio, siento
no sé, estoy en esa investigación de la desfronterización, ¿no? La cordillera de los Andes, ¿no? Es una sola cordillera que habilita todo el tema del agua a Perú, Argentina, a Chile. Entonces, también este tema de las independencias, ¿no? Esas guerras inventadas para entre nosotros dañarnos, no enlazarnos como hermanos o como Sudamérica unida, ¿no? Todo esto que la historia ha venido trayendo con el tiempo también es como que, no sé, tiene un carácter a veces así como un poco de rabia, ¿no? De que te siembren mentiras, ¿no? Y que crezcas con esa historia también que de repente es bonita leerla, es bonita difundirla, pero también es bonita, también es fuerte cuando irrita, ¿no? Y todo lo lindo se convierte en otra cosa, ¿no? Entonces, como que también eso de las independencias es como que, no sé, es bastante también complejo, pero lindo a la vez, como te digo, ¿no? Entonces, al menos yo trato estoy trabajando en algo de desfronterizarnos, ¿no? Cómo desfronterizarnos todos sin estar ahí como que con este carácter de independiente, sino independizar, un trabajo que no se va a lograr hacer, como dice Florencia, que ahora en este momento es de cómo solucionar eso, pero bueno, en lo que podamos tratar o de compartir esto de saber que podemos ser libres, ¿no? Y que todas las historias de alguna forma han sido también manipuladas, ¿no? Para tener este tema de fronteras, independencia y eso, ¿no? Bueno, eso y nada. Está bueno. Tenemos que trabajar un poco para ser libres todavía igual, Se puso pero... picantito como el ají que corté hace un rato y me estuve rascando los ojos y me empezaron a picar de una manera tremenda. No sé si fue la conversación o el ají. Me parece que fue la conversación, Leo. Es que sí, a mí me quedaron resonando un montón de cosas heavies, porque así como los procesos de independencia fueron territoriales a nivel toda Latinoamérica, los procesos de ecualización a un sistema y sus gestas concretas también fueron continentales. O sea, por un lado, las independencias a principios del XIX fueron continentales y los procesos hacia fines del siglo XIX, que para mí es un momento clave, también fueron continentales y al menos en el cono sur significó ese borramiento total, la invención de este suerte de desierto. Y después hubo muchas ecualizaciones que también son continentales y para hacer más mala onda, los primeros que hicieron un borramiento de fronteras, por ejemplo, post-2000, fue la República de la Soja, que incluyó Brasil, pedazo de Bolivia, cacho de Argentina, Uruguay, y básicamente es un proyecto extraccionista que fue absolutamente continental y transfronterizo, y que no nos incluye. Tal cual, no siempre unirnos es para el bien, ¿no? No, es que ahí no nos unimos nosotros, digamos. Claro. Se unió un sistema de succión y, bueno, si tienen que entrar algunos dólares, que entren. No, pero de alguna no manera, o sea, alguien lo habilita también, ¿no? O alguien es un conjunto de poderes. Estas tensiones que hay, esta duda acerca de las independencias se extiende a lo largo de estos 2 siglos y pico y por el momento todavía está en juego, me parece. Total. Bueno, de hecho ahí hacia el final del siglo, como contaba recién Leonelo, en vez de tener el imperio español, el que está tendiendo sus redes es el inglés y el francés. De hecho, miren, había agarrado una frase, una intervención de Thomas Jefferson, no sé si lo tienen, es como un padre fundador de la historia yankee, digamos, ¿no? Y él en 1786, tiene una declaración en el Congreso yanqui, donde dice: cuidémonos de creer que interesa a este gran continente expulsar a los españoles. Por el momento, aquellos países, los del sur, digamos, se encuentran en las mejores manos, y solo temo que éstas resulten demasiado débiles para mantenerlos sujetos hasta que nuestra población haya crecido lo suficiente para irlos arrebatando pedazo a pedazo. Esto lo decía Jefferson en 1786. Auxilio. Tremendo, por ¿eh? Si alguien pensó que era una improvisación. Antes de la primera independencia latinoamericana, que es la de Haití, digamos, ¿no? Tampoco hay que olvidar eso, la primera independencia latinoamericana, pero es del Imperio francés,
que es Haití en 1796. Y esto es 10 años incluso de esa, 10 años antes de esa, digamos, ¿no? Donde Jefferson más o menos la veía y decía, bueno, esto se viene abajo y nosotros tratemos de estar Sí, atento. más o menos a tono Sí. para agarrar lo que quede del Imperio Español. No, increíble Digamos, esa cita. y bueno, y más o menos en eso estamos hace 200 años. Desolador, desolador. Creo que vamos a cocinar para ahogar nuestras penas. A full. Bueno, Camilo, muchas gracias por Gracias por haber invitarme. participado. Muy buena iniciativa. Un saludo para la gente del Perú por su independencia. Y nada, aguante el caso. Noto cierta Muchas ironía gracias, en Camilo. tu También me saludo. gustó escucharte, en verdad. Estaba bueno. Muchas gracias. Total. Bueno, muchas gracias. Bueno, Juxay y Leonelo, ¿ponemos manos a la obra para la cocina? Perfecto, ¿cómo comenzamos? Si no me equivoco, tenemos una partitura que empieza diciendo... No la encuentro, chicas. Creo Alguien me que vamos a ayude. estar hirviendo garbanzos. Hirviendo garbanzos. Hervir ají, licuarlo. Ok. Y bueno, después Pero, seguimos. ¿cómo van los garbanzos? ¿En Gar- qué parte? Mi garbanzo está al dente. No sé, ¿ustedes Sí, ya lo y sirvieron? Claro, si ya está como al dente, como Empezamos por pasaríamos por el tema del ají, perfecto. hervir el ají y de repente si tenemos una cacerola más, las papas. Bárbaro. ¿La comunicación lo hacemos igual por acá o por interno con texto? Vamos por interno y nos quedamos escuchando en la radio solamente el sonido de la cocina. Entonces, quizá nos podemos comunicar por voz en el teléfono, por WhatsApp, ¿no? Perfecto. Ya. Bueno, a nuestros queridos oyentes y nuestras queridas oyentes de La Revolución Piezoeléctrica es un sueño eterno, les agradecemos habernos acompañado hasta aquí y ahora empezamos con la composición sonora estéreo entre Chachapoyas, Amazonas, Perú y Buenos Aires, Argentina.
Bueno, nuestro ají de garbanzos está muy pronto. Creo que el mío ya está cocinado. No sé si Leonelo y Huxai ya lo tienen a punto. A mí me falta un poquito apenas. El mío creo que está muy bien y hice un huevo duro para decorar. Así que me espera una muy buena cena en conmemoración a la primera independencia peruana. Bueno, parece que está muy bien la receta que nos pasó nuestro colega cómplice Huxai. No sé qué te pareció a vos, Leonelo, quedó... ¿Cómo se ve eso? ¿Está amarillo? El mío está amarillo. Está amarillo. Yo vengo utilizando en todas las revoluciones piezoeléctricas que hicimos una olla de barro que trajimos del paraíso y se está portando súper bien, así que opera esta especie de transterritorialización. Total, yo venía usando una olla de barro, pero en esta receta tuve que cambiar porque me quedó chica. Hice bastante ají, bastante ají. Sí, nosotros de hecho separamos un poco de la crema de ají, que es absolutamente bella. Es absolutamente increíble. Genial. Es increíble. Es Así que parecido a la separamos un huancaína, poquito. no estoy segura. Acá llegan unas versiones de la comida peruana por ahí no tan originales, pero a mí me pareció que estaba haciendo como una huancaína. ¿Tiene algo que ver? Hola, sí, es más o menos parecido. Es parecido a la crema de la huancaína. Solo que nada, que en vez de, o sea, se agrega la legumbre o la carne, ¿no? En este Ahí caso, va. que sería como el pollo, pero tiene un parecido, ¿no? Y en el caso En este de, caso- si fuese con pollo, ¿también se licúa el pollo? No, nosotros licuamos garbanzos. No. Ok, listo. Claro, Se pone como más según tipo la guisado. Ok. claro, según la experiencia es de que separo la mitad del garbanzo para la mitad licuarlo, para que no sea como muy brusco, ¿no? Comerlo y se sienta también la crema del garbanzo con la crema del ají y la cebolla, ¿no? Entiendo, es increíble. Está buenísimo. Pues nada, ¿qué tal la experiencia? Muy bueno. Muchos pasos. Y yo aparte puse a hacer un arroz. Todo hice como un par de pasos extra. Voy a ver ahora, después voy a compartir una foto con el grupo privado que los oyentes lamentablemente no van a poder apreciar, pero yo creo que voy a hacer una buena presentación de esto. Podemos hacer un emplatado cercano al micrófono igual. Puede ser. Y también la guardamos para la publicación. Vamos a hacer una publicación de la revolución piezoeléctrica en algún momento. Buen plan. Eso acabás de... Estamos la anunciando noticia. en este Me momento parece en vivo. absolutamente genial. Pero sí, creo que se merece una mini publicación con los platos y los participantes. Bueno, sí. Y al final Camilo no cocinó, solamente éramos nosotros. Camilo no cocinó, porque los historiadores son gente de una disciplina, ¿no? Ah, Como ok. que se dedica a la historia y no, la gastronomía es algo que les es ajeno, pero de todas maneras nos deseó muchos éxitos y saludos nos deja también. Pero sí, no, la gente de historia se mantiene como en su Nosotros carril. como en Igual, realidad no sabemos hacer nada en particular. claro, nosotros somos tratamos de unos hacer todo. sujetos inespecíficos que no sabemos de nada, pero Dentro hacemos de de como la acumulación de multifacético. todo. Total, ¿No? especialistas en todo. En todo, sí. Igual, no, estoy siendo mentirosa. Camilo es un historiador de los buenos, pero hoy tenía otra receta que hacer. Me dio mucho gusto escucharlo, en verdad, su perspectiva desde la historia. Y bueno, para compartir un poco que yo por el tiempo y también parte de los nervios, olvidé varias cosas, ¿no? Como el tema del arroz y la papa y el huevo, que son parte del acompañamiento de esta crema, ¿no? Total. Entonces, normalmente en Perú se usa bastante carbohidrato, ¿no? Nuestra comida es como arroz y también papa. Pero lo normal sería como que la papa y la crema que es el ají garbanzo, pero el arroz también es rico y puede ser acompañado, ¿no? Hay también una pequeña planta que es como el cilantro, o
Coriandro. que también Sí. se puede picar así chiquitito y agregar también, ¿no? Sobre Tengo, la tengo crema. una mini huerta urbana acá en mi terraza y un poquito de cilantro todavía queda. Así que por ahí le puedo poner Sí, encima. acá crece muy bien el cilantro. Sí. Un par de A pesar semillas. de las heladas que hay últimamente, porque Sí. estamos en un clima un poco extraño. Y algo que también fue muy bacán que al inicio la conceptualización o la unión entre lazos era la dificultad que me decías que el ají amarillo, que acá se conoce como ají panca, no es como en Argentina, no es común en Argentina, ¿no? No, para Entonces es como nada. un, Aquí hay, pero en las verdulerías o peruanas o bolivianas, que de hecho son la mayoría de las verdulerías, pero no, pero digamos el consumidor argentino, así en la dieta argentina son productos como completamente ignorados. Nosotros, Pero acá es cuestión de que pase un poco el tiempo, porque con el sí, cilantro pasaba algo similar y con ahora el es cilantro mucho más pasaba fácil lo mismo, conseguirlo. sí. Creo que hay que empezar a incorporar más cosas que la milanesa con papas fritas. Yo hace años que no como una mentira. Hace poco compré milanesa de vuelta y fue increíble, pero hacía mucho que no comía milanesa. Pero sí, porque pertenezco a la cultura global. Yo también soy parte de una generación un poco conflictiva y complicada. Que prefiero dejar ese tema para otra edición porque es un tema que nos puede llevar por lugares muy oscuros. No, pero la comida peruana es absolutamente genial, ¿no? Creo que Sí, es la tiene mejor, o unos sea, es la mejor cocina que cruces yo conozco. hermosos. Sí. Cuando fui, hace un tiempo fui a México me habían dicho, no, sí, la cocina mexicana, y que es buenísima y tiene un montón. Es cierto que no fui a Oaxaca, que parece que es como la meca, pero no, la comida peruana es la mejor comida que yo conozco al menos. Es increíble. Así que vamos a pasar una buena noche hoy. sí, 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 sí. Bueno, nada, creo que hay una base de la comida peruana que es el aderezo, ¿no? Que es la cebolla, el ajo y en algunos sitios, no en todo el Perú, pero es la cúrcuma, ¿no? Que es este palillo que le llaman, que es un complemento para hacer guisos, ¿no? Bueno, la Y cúrcuma fresca recién, yo creo que este año o a fines del año pasado la vi recién, o sea, sí, la había visto en mi vida, pero normalmente en las verdulerías apareció hace realmente muy poco Sí, tiempo. muy poco tiempo. Yo me acuerdo que trajimos cúrcuma conejo cuando estuvimos en el Soname hace un par de años. Bueno, en Chile también se utiliza bastante y después empezábamos a ver acá, pero muy poco. Muy poco. Ahora creo que hay bastante, pero tampoco se consume. Se consume más en las comunidades específicas. Perdón que te corté, Huxai. no, todo bien eso, ¿no? Y bueno, y ahí la comida se gana por sus aderezos, ¿no? Y cada quien lo adereza de diferente forma, dora más el ajo, junta más la cebolla. Y hay otros ingredientes que yo no lo uso mucho y eso cuestiono a veces a los chefs, que es el Ajinomoto, ¿no? Sí. Entonces, El Ajinomoto muchos... bueno, yo confieso que acabo de ponerle un poco a nuestra receta también. Pues estoy un poco... genera como cierta adicción eso, ¿o no? Eso es lo que dicen como que los chefs, ¿no? Por ejemplo, cuando ya un poco ves la fórmula de cómo funciona el Ajinomoto, es como que infla el sabor, ¿no? La combustión Es a un como un guiso, compresor, ¿no? como un compresor, ¿no? Entonces, en la parte andina, en la gente, por ejemplo, que consume la hoja de coca y chaccha la coca, hay un estimulante que funciona como el Ajinomoto, ¿no? En, en la, para los pobladores, agricultores, existe algo que se llama la cal, ¿no? Ujú. Que es algo, un peso de sustancia o harina blanca que cuando uno chaccha coca, consume un poco de cal y el efecto de la hoja de coca aumenta, ¿no? Como que hay mejor fortaleza, o sea, fuerza, es decir. Total. Y hoy en día, ya en la vida contemporánea, la cal se ha ido reemplazando por ¿cómo, cómo se llama este polvo blanco? Ay, se me fue la palabra. Sí, pero sé lo que decís. Lo que se utiliza para cuestiones gástricas. ¿Cómo se llama? Ajá, eso como para tomar agua con un polvo blanco y limón para Sí, la sí, gastritis. acá me sale una marca, tipo el ¿Bicarbonato de Alical. sodio? No tengo idea. Sí.
Bicarbonato de sodio, exacto. Bicarbonato. Bueno, Entonces, es que el Ajinomoto también es como un compuesto químico, como es el cloruro de sodio, que es la sal. Bueno, el bicarbonato de sodio es otro compuesto químico que no sé qué propiedades tiene. Y el Ajinomoto es también no sé qué cosa de potasio, ¿no? claro. Entonces, no sé, pues dicen, ¿no? Se dicen muchas cosas que de alguna forma el Ajinomoto tiene una tendencia dañina en el cuerpo, ¿no? Entonces, yo particularmente no lo uso, ¿no? Pero parte de mi familia en algún lado, por ejemplo, mi abuela, por parte de mi mamá, tiene un restaurante, ¿no? Y tanto ella cocina de una manera muy tradicional y también tiene mi abuelo, pero mi abuelo sí usa el Ajinomoto, ¿no? Claro. Entonces ellos tienen, por ejemplo, un negocio y lo usan. Entonces yo siempre he cuestionado eso, ¿no? Que Sí, quizás a en vez de veces, Ajinomoto se puede usar como caldos, ¿no? Y total. cosas así. Y, por ejemplo, Pero si conozco al amigos caldo le chef. pones Ajinomoto. No, estoy un poco No, siendo pero está chistosa, bien pero porque, lo que quería decir que sí realmente me parece importante es que cualquier sustancia, sea esa o cualquier otra, me parece que siempre su nivel de toxicidad tiene que ver con la dosis, ¿no? Y como que sí, si ponemos Ajinomoto en todo y un montón, seguramente sea dañino. Pero lo mismo pasa con casi cualquier consumo. Que a veces se dividen entre drogas, no drogas, qué sé yo, pero la verdad que todo lo que consumimos altera nuestro sistema. Y bueno, quizás es eso, es como una especie de autoconocimiento y dosificación de los consumos, que también esa conciencia no es fácil de conseguir y me parece que es la más importante. Yo tengo en la mano un atado de cigarrillos que dice tabaco daña el medio ambiente. exacto, sí. No, pues que también dentro de esta liberación, como era parte de este encuentro, también está eso, ¿no? Como seres humanos dentro de nuestra libertad, como también sabiendo, como te digo, luchamos libremente contra esos mensajes que comentas del tabaco, ¿no? Y de otras cosas que son como que prohibidas y como tú dices, ¿no? Cada cosa en exceso pues hace daño, ¿no? Tal cual. O sea, el agua en exceso es mortal. O sea, no, uno se ahoga. Y nadie puede prohibir el agua. Me parece que lo que está en juego es ese nivel de autoconocimiento. Va, por lo menos como yo lo pienso, quizás estoy equivocada, pero pienso que es importante poder escucharse y conocerse y tener una voluntad de bienestar. Y creo que en esa regulación pasan un montón de cosas que no tienen que ver con las regulaciones farmacológicas, que son la norma, ¿no? Como que uno se siente mal, va al médico, te da una droga y te sentís bien. Pero bueno, ese bien y ese mal yo lo pondría en cuestión también. Y creo que quizás es una otra independencia que tiene que ver más con con los cuerpos que podemos en otro episodio tratar. Chan. Equivocada. Lo dije. Esto es Radio Caso, son las 11:01 p.m. Estamos en vivo, haciendo cosas y diciendo cosas. Nos Qué gran comimos. emisión de la revolución pisoeléctrica, ¿no? Fue una gran emisión, yo creo. Muy charlada, me gustó. Yo que estoy más que nada entrenado como para escuchar, entonces a veces soy como una especie de ñoqui en un programa de radio, porque me gusta escuchar. Sí, yo en Hoy este rol de la verdad que fue muy presentadora, hermoso. bueno, estoy aprendiendo, chiques. Ustedes me van diciendo también lo que les parece. Yo estoy como súper contento, en ¿verdad? Ha sido una experiencia bastante, bastante bonita, en el sentido de que vas aprendiendo, ¿no? Cosas como estas, aprendiendo del mecanismo de ustedes, de la interacción y de esto también si bien es que Uy. independencia ha Sí. venido como investigando, experimentando con las artes sonoras, desde la intervención de objetos. Nunca había cocinado, ¿no? Sonoramente. Entonces también eso como que qué divertido Buenísimo, buenísimo. y qué puntual, ¿no? Desde la propuesta de ustedes, ¿no? O sea, en verdad, Total, y hay muy mucho para contento. escuchar, hay mucho para escuchar. Bueno, nosotros que estuvimos cocinando no escuchamos tanto, pero después ahí circuló la grabación.
Pero seguramente las personas que están del otro lado habrán disfrutado esas burbujas y esos cortes y esas licuadoras. Fue la primera receta con máquinas. No sé si se dieron cuenta. Me encanta señalarlo. Me gusta mucho que hayan aparecido unas máquinas Total. ¿Y, y jugaron con la licuadora Sí, o solo la dejaron correr ahí? Yo lo intenté. Tengo una procesadora chiquita tipo Se mini notaba, pimer. se notaba porque estábamos Huxay y yo tipo y vos estás Sentí que tenía una guitarra, perdón, no tengo que decirlo. En ese momento no fui artista sonoro, sino músico y estuve tocando la guitarra un rato. Totalmente. Pero quiero que sepas que nosotros dos teníamos como 2 bajos de 12 cuerdas y vos tenías una guitarra como más tranqui. Hacer música de verdad. Sí. La mini pimer, bueno. Interesante. Y también el lado poético, ¿no? De esto de cocinar, ¿no? De llevarlo, de interactuar y, no sé, y como que abrazarnos mediante este gesto de cocinar a la distancia y conectados mediante la internet sonoramente. Y pues más tarde, así como vamos a comer el platillo que hemos preparado cada uno, degustar de la sonoridad que ha quedado grabado, ¿no? También para luego saber me copa qué pasó. que después de haber cocinado, como que vos nos estás diciendo todo esto, para mí es como súper significativo porque es algo que nosotros por ahí ya pasamos por esta experiencia y nos encanta escuchar los sonidos de la cocina y eso. Pero, bueno, no digo las sonidos de la cocina así simplemente, sino como el hecho de cocinar juntos y compartir un tiempo, aunque acá sea 1 hora y allá sea otra hora, pero bueno, nos enseñaste algo y nos vamos a nosotros a pasar nuestra noche como de alguna manera teñidos por esta experiencia y para mí eso es como grandioso y es una pequeña revolución. Entiendo que no quisiera extrapolar esta experiencia a una cuestión como macropolítica, pero sí a nivel micropolítico me parece que es hiper importante poder conectarnos y poder compartir y transformarnos a través de lo que sea. Y en este caso es el sonido y la cocina. Bueno. Sí. Me gusta esa respuesta. Me gusta que me digan que sí. Perfecto. Bueno, si ya que dijeron que sí, nos saludamos y nos vamos a comer y nos mandamos las fotos y seguimos la revolución, a la distancia. ¿Qué les parece? Que continúe la revolución. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Huxay Saduq, colectivo Seques. No es colectivo, es una asociación. Sí, o corregís sea, ahí. empezó siendo en un colectivo y pues ahora por el formalismo ya es una asociación cultural, ¿no? Perfecto, Asociación Cultural Seques, eso quería decir y necesitaba ayuda. Leonelo Zambón, artista increíble, sonido cínico. Le queremos mandar un saludo muy gigante a Sebastián Rey, que es como la contracara de esta situación, que bueno, se está recuperando y esperemos que esté muy bien y lo saludamos y quizás le podamos llevar un poquito de comida un día de estos. Genial. Pues ustedes que están allá, sí, compártanlo. Sí, total. Bueno, chicos, bueno, muchas de gracias. mi parte, muchas gracias a todo el equipo de Radio Caos, a ustedes, a ti por la invitación y nada, sigamos. Sigamos, totalmente. Bueno, y saludo